Pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta discusión, este debate, que es uno de los debates permanentes dentro del feminismo. O sea, es el cuerpo, ¿verdad? Y toda la relación y todas las relaciones que tenemos con el cuerpo, pues se convierte, digamos, en el feminismo como una práctica política, como decía Chari y decían ustedes mismos, una práctica política que es una práctica política ética, ¿verdad? Como ustedes lo dijeron en las intervenciones. Esta práctica política, lógicamente que tiene que ver con que lo personal es político. Y si lo personal no es político, entonces no podemos, digamos, pensar que estamos trastocando, digamos, todas las estructuras del sistema. O sea, podríamos cambiar las estructuras estatales, pero no cambiamos culturalmente, porque el cambio cultural, ¿verdad?, viene desde un compromiso desde nosotras y ustedes. Voy a tratar de, en estos 20 minutos, de trabajar, por favor, la otra, dos momentos en la presentación. Voy a hacer un breve recorrido por el debate y la discusión de la teoría y la práctica feminista con respecto al cuerpo. Y el punto dos, que es el significado de ser dueños de nuestro cuerpo. Y aquí el significado de ser dueñas de nuestro cuerpo lo voy a tomar desde la experiencia nuestra hondureña. Eh, Creo que la dinámica que vamos a hacer es que voy a exponer, pero por el chat pueden interrumpirme si necesitan alguna aclaración, ¿verdad? Entonces, continuemos. Quiero decirles que la tematización del cuerpo ha sido central en el análisis feminista y lógicamente que es central porque es como el punto, digamos, o el núcleo del pensar patriarcal. Y es el núcleo del pensar patriarcal porque en la epistemología, o sea, en las formas de ver el mundo, en las formas de apropiarnos del mundo, desde que surge la ciencia, surge como una mirada dicotómica, o sea, una mirada que separa el mundo y no solo lo separa, sino que lo coloca en superior e inferior. Y esta mirada dicotómica es cultura, naturaleza, ¿verdad? Como elementos separados. Hombre, mujer, razón, intuición, alma, cuerpo. Y bueno, casi toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar está en la base, digamos, de esta forma que se introduce como las formas eh, epistemológicas de ver el mundo. Y aquí, lógicamente que los cuerpos son separados. Hay unos cuerpos que son los cuerpos fuertes y hay unos cuerpos que son los cuerpos débiles. Y también se separa dicotómicamente. O sea, no existen, digamos, en esta mirada que planteó el patriarcado, que planteó la modernidad, como los tonos grises. Están en proceso de recuperación en este momento, con los grandes cambios que se están dando en las ciencias sociales principalmente. Aquí, digamos, es importante, otra por favor, sí. Eh, voy a referirme a partir de lo que se conoce como la obra, digamos, cumbre del feminismo contemporáneo. El feminismo tiene una larga historia, como lo tiene la opresión hacia las mujeres. La opresión hacia las mujeres prácticamente es la historia de la humanidad. O sea, las sociedades matriciales o matriarcales fueron por muy poco tiempo en la historia de la humanidad. O sea, el patriarcado tiene más de 6.000 años, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que ustedes decían, digamos, de construir ese patriarcado no es tarea sencilla. Requiere de mucho compromiso ético, mucho esfuerzo. Y no voy a hablar del feminismo antes del feminismo contemporáneo porque me llevaría los 20 minutos, pero la obra que se considera que inicia, digamos, con el feminismo contemporáneo es El segundo sexo, ¿verdad?, que es de Simone de Beauvoir. Yo me imagino que algunos ya la conocen. Hay una frase que ha acompañado al feminismo en sus luchas y es: no se nace mujer, se llega a serlo.
Y esto es importante porque es el recorrido que ustedes decían del devenir. O sea, nosotros nos estamos construyendo permanentemente. Y en esta construcción, digamos, el patriarcado nos construye hombres y nos construye mujeres. Y lógicamente que algunas veces, como dice una amiga, no salen los moldes tan exactos como el patriarcado quisiera, ¿verdad? Sino que salen con tonos diferentes, con expresiones diferentes de la existencia, como es la expresión de la existencia de la vida, la expresión de la naturaleza. Esta obra del segundo sexo es súper interesante porque nos hace un recorrido histórico del patriarcado, sobre cómo se construye la mujer en función del otro, y nos plantea la construcción de la alteridad. O sea, prácticamente las mujeres somos, ¿verdad? No somos hombres, o sea, no tenemos existencia por nosotros mismos. O sea, la alteridad se construye en función de la masculinidad. O sea, el ser mujer es no ser hombre. Y esto es importante, digamos, en todo el debate. En los primeros capítulos hace, digamos, todo este recorrido que ha tenido el patriarcado en la existencia de la humanidad. Por favor, la otra, Jennifer. Y este feminismo contemporáneo en el mundo, ¿verdad? Queda, digamos, después de la posguerra. Ustedes saben que después de la posguerra se dio todo el proceso de lo que se conoce como la liberación sexual, ¿verdad? Porque se dio lo masivo de los anticonceptivos, todo el movimiento hippie de amor y paz, ¿verdad? Que trastocó, digamos, todos los cuerpos. Y aquí, digamos, el Kat Millett, que es una feminista radical, hace una reflexión sobre qué significó esta liberación sexual, ¿verdad? Para los cuerpos sexuados femeninos y para los cuerpos sexuados masculinos. Y de ella sale la frase que ustedes han mencionado: lo personal es político. Y también construye, ¿verdad? Claro, ya se venía tematizando el tema del patriarcado, pero es quien lo inicia ya a construir así como concepto académicamente. Y Kat Millett dice que no solamente, digamos, el patriarcado controla los cuerpos de las mujeres, sino que también controla los cuerpos de los más jóvenes. O sea, los hombres mayores controlan los cuerpos de los más jóvenes, de lo que se considera inferior. O sea, todo lo que se considera inferior, ¿verdad? Es controlado por el macho alfa, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, la propuesta de ella es que también los jóvenes, varones y mujeres, deben de ser parte de toda esta reflexión patriarcal. Y aquí, digamos, ¿por qué se controla el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué el sistema controla el cuerpo de las mujeres? Porque controla la sexualidad. Y controla la sexualidad, el núcleo, digamos, de la opresión es la sexualidad. Y la sexualidad es controlada porque la sexualidad está directamente relacionada con la reproducción de la vida. Y el sistema controla la reproducción de la vida. Cuando el sistema requiere que las mujeres paramos, tengamos muchos hijos o muchas hijas, entonces, pues ahí afloja un poquito respecto a la represión sexual. Pero cuando quiere que no tengamos muchas hijas y muchos hijos porque no lo requiere el sistema, entonces tiene otras políticas. Y esto es importante porque, digamos, en América, en nuestra América, fue con la colonización española que se da, digamos, todo el trastoque del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y de diferentes mujeres, ¿verdad? Porque estaban las mujeres criollas, estaban las mujeres negras y estaban las mujeres indígenas. Y desde esta colonización española surge un control sobre la reproducción de la sexualidad y la reproducción de la vida,
que antes no era así, ¿verdad? En la América prehispánica. En la América prehispánica, pues lógicamente los códigos de sexualidad y de reproducción de la vida pues eran diferentes. No es que no existía un patriarcado, porque las feministas actuales, principalmente las feministas indígenas, dicen que lo que sucedió en la colonización es que se encontraron dos patriarcados, ¿verdad? Y aquí hubo como una alianza, digamos, en términos de cómo controlar el cuerpo de las mujeres, pero era totalmente diferente, ¿verdad? Aquí es donde inicia, fíjense, en esta colonia española, el matrimonio con las niñas, porque los españoles aprobaron leyes y políticas para que las niñas tuvieran, digamos, una vida reproductiva más amplia. Entonces, el fenómeno que tenemos ahora, digamos que está siendo impulsado por Naciones Unidas, del matrimonio, eliminar, digamos, el matrimonio hacia las niñas, pues lógicamente que aquí surge, ¿verdad? Desde la colonización española. Antes de la colonización, las mujeres no tenían hijas y hijos muy jóvenes, ¿verdad? Según lo registran las y los historiadores. Hay un contrato que es el contrato sexual de la modernidad. O sea, en el feminismo se identifican como dos momentos, digamos, en la historia de la humanidad, que es el patriarcado antiguo, ¿verdad? Y el patriarcado moderno. En el patriarcado antiguo, los hombres que dominaban eran los hombres sabios, son los que conducían a los pueblos, ¿verdad? Eso se puede ver en la Biblia, digamos, cómo estos patriarcas, así lo llama la Biblia, patriarcas, ¿verdad? Conducían a los pueblos enteros. Pero para ser patriarca se necesitaba ser sabio. ¿Qué es la modernidad? La modernidad rompe, digamos, con este patriarcado antiguo y le da poder a todos los hombres sobre todos los cuerpos de las mujeres. O sea, todo lo que se considera inferior, los hombres tienen el poder. Todos los hombres. Ya no solo son los más sabios. Entonces, el patriarcado moderno es el que hace la separación del espacio público y el espacio privado. O sea, es el que marca, digamos, con más fuerza esta separación. Anteriormente, como los modos de producción y los modos culturales eran como más comunitarios, ¿verdad? Porque aquí se rompe la comunidad también como espacio de existencia. Entonces, no existía esa necesidad de hacer esta separación ideológica entre lo público y lo privado. Y también separa la sexualidad. Separa la sexualidad entre las madres vírgenes puras y las prostitutas. O sea, tienen que haber, digamos, para que funcione la modernidad, estos dos tipos de mujeres. Una mujer para el erotismo, un cuerpo erótico, y una mujer que es una mujer virgen, que tiene que ser casta, que tiene que ser esto, y bueno, en el caso nuestro, las madres tienen que ser como la Virgen de Suyapa o la Virgen María, ¿verdad? Entonces, y aquí nos separa a las mujeres, ¿verdad? En dos tipos de mujeres. Y lógicamente que esto es una división de cuerpos también. O sea, porque ya nuestros cuerpos tienen que vestirse en forma diferente, ¿verdad? Depende del lugar donde nos ubiquemos, ¿verdad? Donde nos ubiquemos como madres vírgenes o como prostitutas. Y el patriarcado moderno surge con ese texto que ustedes conocen, que es el del contrato social de Rousseau. Es un debate súper interesante, de verdad, el que hacen las feministas a Rousseau respecto al contrato sexual de la modernidad. Creo que la que más hace el debate es esta Mary Wollstonecraft, que escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces ella le hace el debate a Rousseau, porque Rousseau es el que funda el patriarcado moderno, con todas las ideas que tiene sobre la educación a las mujeres, la separación que hace de los espacios, ¿verdad? Y de los cuerpos también. Ahora, en América Latina, solo voy a hablar de algunas obras que me parecen a mí que nos dan como sentido a la discusión del día de hoy. En América Latina, una de las teóricas respecto a los cuerpos es Marcela Lagarde, que creo que muchos la conocen. Es una feminista
que su tesis doctoral es sobre los cautiverios de las mujeres. Ella estudia mujeres presas, mujeres prostitutas, mujeres monjas, ¿verdad? Porque todas están presas, ¿verdad? Y mujeres esposas. Creo que el libro así se llama, Madre Esposas y eso. Y construye, digamos, una categoría que es la categoría más fuerte, digamos, en su tesis, que se llama los cautiverios de las mujeres. Y los cautiverios es la expropiación de la sexualidad, del cuerpo, de los bienes materiales y simbólicos de las mujeres y su capacidad de intervenir creativamente en el ordenamiento del mundo. Eso es lo que sintetiza, digamos, la categoría cautiverio. O sea, nos expropian de todo. O sea, no solamente del cuerpo, la sexualidad, sino que al expropiarnos del cuerpo y la sexualidad, pues prácticamente el cuerpo está en relación con la vida. Entonces nos expropian de todo. Y también, digamos, se da todo el proceso en estos cautiverios de la cosificación del cuerpo y la cosificación de la subjetividad. Y nos dice Marcela Lagarde, y nos construyen nuestra subjetividad como seres para los otros, a las mujeres. Lógicamente que esto es una subordinación, ¿verdad? Al poder. O sea, las mujeres nos subordinamos al poder porque nos construyen nuestra subjetividad una dependencia vital. O sea, la dependencia vital. Las mujeres podemos tener independencia económica, ¿verdad? Trabajar, tener nuestro propio dinero, movernos en moto, ir a un bar solas, pero tenemos una dependencia vital, ¿verdad? Con la masculinidad. Y esta dependencia vital, pues lógicamente que se construye con el romántico amoroso. El romántico amoroso que nos mantiene, digamos, como esclavas de este poder o con añoranza de este poder. Añoranza creo que le llama a Margarita Pisano, ¿verdad? Y lógicamente que el deber ser femenino nos mantiene como atadas, ¿verdad? O sea, ¿qué es una mujer femenina? ¿Verdad? Y esto nos ata desde las partes estéticas hasta las formas en que pensamos, sentimos, actuamos, decimos. Y aquí ella hace un análisis sobre la relación que nosotros tenemos con el poder, ¿verdad? Y esta relación que tenemos con el poder es la privación de la libertad, ¿verdad? Por la opresión. Continuemos. Hay otras dos teóricas que me parecen importantes en América Latina, y una es Margarita Pisano, que es una de las teóricas del feminismo autónomo. Ustedes saben que en las últimas décadas del siglo XX se desarrollaron como dos feminismos más perfilados, ¿verdad? Que es el feminismo institucional y el feminismo autónomo. Y claro, y había también como un feminismo popular, pero que el feminismo popular perfila, digamos, entre estas dos opciones que habían en la construcción del pensamiento feminista. Y Margarita Pisano es una de las teóricas del feminismo autónomo y tiene un libro que se llama El triunfo de la masculinidad. Y el triunfo de la masculinidad, ella eh, lo, lo, lo plantea como que las mujeres sufrimos, ¿verdad?, una derrota histórica en el siglo XX, a diferencia de las otras feministas que plantea que el siglo XX fue el siglo de las mujeres, ¿verdad? Pero este es un debate y una discusión bien amplia. Y la otra es Breni Mendoza, que es hondureña, que vive en Estados Unidos y que siempre más o menos, por lo menos de junio y julio la tenemos por acá. Ella ahora anda construyendo teorías desde los feminismos decoloniales o postcoloniales, pero en este libro, Sintiéndose mujer y pensando de feminista, es importante, digamos, los aportes que hace cómo nuestros cuerpos, digamos, aunque sean cuerpos sexuados mujeres, no significa que llevan intrínseca una revolución, porque no hace una crítica al esencialismo. O sea, no porque tengamos tetas, ¿verdad? Es que somos ya feministas, digamos.
O sea, y esto lógicamente que lo hace haciendo un análisis de lo que sería el término de sororidad como práctica política. O sea, la sororidad entre mujeres no se da, ¿verdad?, espontáneamente, sino que es una construcción que hacemos las mujeres. Es una práctica política. No es porque seamos mujeres que somos hermanitas y andamos de la mano. No, más bien el patriarcado construye la enemistad entre nosotras, ¿verdad? Y la rivalidad entre nosotras la construye el patriarcado. Y la envidia entre nosotras la construye el patriarcado. Tenemos una construcción, digamos, dentro de nuestro ser que más bien es de rechazo a las otras. Y lógicamente que esto pasa por nuestros cuerpos. Porque si una mujer se considera, bueno, las mujeres y el cuerpo es una relación bastante compleja porque nosotras nunca estamos contentas con nuestro cuerpo. Porque el patriarcado siempre nos ha puesto cuál es el estereotipo de ser una mujer bella, ¿va? Y hoy en el siglo XXI, pues ustedes ya saben que las exigencias son más altas, ¿verdad? Que las que tuvimos las mujeres como yo, a mi edad, ¿verdad? O sea, las exigencias que teníamos nosotras cuando estábamos jóvenes, pues son la mitad de las que ustedes tienen, o quizás una cuarta parte, ¿verdad?, de la que ustedes tienen ahora en el siglo XXI. Esto, digamos, es como un concepto importante porque algunas veces hay confusiones en términos de que ser mujer, ya por ser mujeres, ya tenemos una apuesta a encontrarnos entre mujeres y construir entre mujeres. No, esto es, como decía uno de los que intervino, esto es algo que necesita tejerse cotidianamente, o sea, diariamente, o sea, conscientemente, permanecer, digamos, es una permanencia voluntaria en la utopía, le llama Margarita Pisano. O sea, es una permanencia voluntaria para que cambiemos, digamos, esta macrocultura vigente. Y eso requiere como muchos esfuerzos, es un ir y venir y un devenir, como decían ustedes, ¿verdad? Aquí, digamos, Margarita Pisano lo que nos plantea es que las mujeres tenemos un cuerpo cíclico que nos aproxima a la ciclicidad de la vida. Nos aproxima, dice. Y el cuerpo cíclico nuestro tiene que ver porque nosotras menstruamos, la mayoría de mujeres, porque hay unas mujeres que no menstruan, nos reproducimos, tenemos nuestro potencial, digamos, de dar vida, ¿no? También tenemos una menopausia, ¿no? Y esto nos hace cíclicas, o sea, nuestra subjetividad es cíclica y por lo tanto, por eso estamos en esta ciclicidad de la vida, porque la vida es cíclica, la vida no es lineal. En cambio, dice ella, que los hombres, o la mayoría de los hombres, su cuerpo es más lineal, o sea, no percata mensualmente la ciclicidad de la vida. Nosotros sí la percibimos, ¿verdad?, cada vez que nos viene la menstruación. Nos damos cuenta que hay un cambio en nosotros que altera, digamos, no solo nuestro cuerpo, sino que altera nuestras emociones, altera nuestras formas de relacionarnos, ¿verdad? Porque es un momento, digamos, donde hay un cambio hormonal fuerte. Y todo esto, digamos, ha querido, ¿verdad?, ser robado a las mujeres en la construcción de la feminidad. O sea, por el patriarcado, ¿no? El patriarcado nos ha querido quitar lo cíclico, ¿verdad? Porque las mujeres modernas, pues, no tienen por qué sentirse, digamos, cíclicas en la vida, sino que tienen que parecerse más a lo masculino, ¿verdad? No sé si ustedes, un chiste que salió ahí es un meme de un niño que le dice a la mamá, y que del regalo de cumpleaños, dice, yo lo que quiero es toallas sanitarias. ¿Y por qué quieres toallas sanitarias?, le dice la mamá, ¿verdad? Y le dice, porque con eso yo puedo andar en bicicleta, puedo ir a nadar, puedo... Él lo vio como el de la libertad.
pero realmente es el de la opresión hacia las mujeres. O sea, el niño lo vio como libertad, pero lo que realmente significa es, si usted usa una toalla sanitaria, puede hacer todo, ¿verdad? Aunque su existencia diga, lo que yo quiero hacer en este momento es estar en mi casa, entrar, ¿verdad?, dentro de mí y poder estar en mi existencia. O sea, eso ha cambiado mucho en el capitalismo. O sea, el capitalismo, porque la modernidad es como la propuesta que tiene el sistema capitalista patriarcal. Entonces, el capitalismo ha hecho de nuestros cuerpos, ¿verdad?, cuerpos también lineales, porque nos ha querido, por las exigencias que el mismo capitalismo tiene desde que inició, es la incorporación de las mujeres como fuerza de trabajo barata al sistema. Entonces necesitaba, digamos, rompernos esta ciclicidad de vida para poder, digamos, tenernos en las fábricas permanentemente. Y eso nuevamente lo estamos viviendo con los procesos de industrialización de Maquila, ¿verdad? O sea, es una ruptura total, ¿verdad?, a esta ciclicidad de la vida, a esta libertad. Porque para entrar a trabajar en la maquila usted tiene que demostrar que no está embarazada, ¿verdad?, ni que se va a embarazar. Entonces es como también una condición que existe. Eh, el, hay tres aspectos que plantea Margarita Pisano, y es que el cuerpo, digamos, es tomado para sometimiento por placer, el uso de la reproducción y el poder de la explotación del trabajo de las mujeres. O sea que el cuerpo, no solamente, digamos, para Margarita Pisano, es tomado para el placer, sino para la reproducción y para la explotación del trabajo. O sea, nuestros cuerpos son cuerpos algunas veces más dóciles, como el cuerpo de las niñas y los niños, que se dan para la explotación. La siguiente, Jennifer, por favor. Bueno, y después tenemos en toda esta recorrido, pues, una mujer que es Judith Butler, que nos trabaja, además de los marcos de guerra, los cuerpos que importan. Y plantea toda la cuestión discursiva del cuerpo y del sexo. Y aquí, digamos, ella trabaja y hace un trabajo muy fuerte respecto a lo que nosotros hemos concebido como género masculino y género femenino, que es una dicotomía, fíjense, en la construcción teórica. Entonces aquí, digamos, prácticamente es una ruptura, ¿verdad?, la que hace Judith Butler, principalmente en otra obra de ella que es, creo que se llama eh, Trastocando el género, algo así. No recuerdo bien el nombre. Y tiene otra obra que se llama Límites de guerra, Marcos de guerra, que aquí, digamos, trabaja sobre los cuerpos que importan al sistema. O sea, hay cuerpos que no le importan al sistema. Pueden ser asesinados, explotados, son los cuerpos que revisten la identidad de la feminidad. No necesariamente son cuerpos de mujeres solamente, ¿verdad?, sino que son cuerpos que para el sistema tienen características de feminidad. Y son pueblos que tienen características de feminidad. Digamos, los pueblos indígenas, la población LGBTI y las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todo esto es como una nueva reflexión que se hace sobre la categoría de género, que es también una categoría central dentro del feminismo. Por favor, Jennifer. Otra. Eh, ¿Cuál es el significado, digamos, que yo pude o he podido captar en este andar feminista y también en las reflexiones y en las teorizaciones que existen? ¿Qué significa tener un cuerpo sexuado mujer? ¿No? Bueno, nosotros estamos viviendo en este momento lo que es la globalización patriarcal neoliberal. Estamos en otro momento de la historia humana.
El problema es que estamos leyendo la historia y estamos leyéndola con los conceptos de la modernidad todavía. Y no nos hemos dado cuenta que ya hay una ruptura ahí muy fuerte, ¿verdad? En términos de que ya tenemos, o por parte del sistema, ¿verdad? Otras improntas, digamos, de el dominio de los cuerpos, el dominio de las sexualidades y el dominio del trabajo de las mujeres y del trabajo de los hombres también, y de la tierra. Entonces aquí lo que se plantea es la guerra contra las mujeres en este marco, digamos, de globalización patriarcal. Y la guerra contra las mujeres, que es importante, ¿verdad? Porque no es contra todas las mujeres, ¿verdad? Sino que, y aquí surge una categoría interesante que es la interseccionalidad de género. O sea, cómo el género, ¿verdad? Está interceptado por la clase y está interceptado por la raza. No es lo mismo ser una mujer clase alta, criolla, mestiza, ¿verdad? Mujer que aunque sufre algún tipo de opresión, no la pasa bien, que una mujer lenca, ¿verdad? Obrera de maquila, ¿no? Está cruzada, digamos, se interceptan. Entonces, estos cuerpos interceptados por estas tres categorías, ¿verdad? Es lo que da, digamos, en estos marcos, lo que sería la guerra contra las mujeres y Segato le llama el feminogenocidio. O sea, nos están asesinando a nosotras las mujeres y nos están asesinando en toda la zona del Triángulo Norte. Y nosotros le llamamos femicidio, ¿verdad? Pero aquí, digamos, esta teórica Rita Segato, que es muy conocida, digamos, porque tiene bastante popularidad en las redes, ella dice que no es un femicidio, que es un genocidio el que se está haciendo a las mujeres. Bueno, ¿cuáles son las exigencias de ser mujer en este contexto? Y mujer joven, principalmente, ¿verdad? Uno es el control de nuestros cuerpos sexuados. Y aquí se construye, digamos, todo un imaginario, un simbólico de qué es la belleza de las mujeres en este momento, ¿verdad? Y se construye una cultura sexual, ¿verdad? Que exige, digamos, pechos grandes y también está exigiendo que se sexualicen las niñas. Entonces ustedes van a ver niñas de 5 años, de 7 años, ya como señoritas vestidas, ¿va? Con tacones altos, pintadas, porque hay un proceso de sexualización de las niñas. Entonces, y también, digamos, esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo no solo tecnológico en la comunicación, sino también en toda la estética. Porque las mujeres que, como decíamos, casi, casi nunca estamos contentas con nuestro cuerpo, entonces, hacemos procesos que son autodestructivos. Hay muchas mujeres que se someten a, a liposucciones, a dietas estrictas, a querer tener pechos grandes, porque ahora eso es como muy importante, ¿verdad? O sea, los pechos tan grandotototes. Decía uno de mis nietos, fíjense que chiquito, porque en la televisión pasan eso. Ustedes saben que ahora la televisión es muy importante, digamos, en la construcción de esta cultura sexual de dominación y de opresión. Me decía, bueno, ¿y vos por qué tenés los pechos tan chiquitos? Y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Me dice, porque ahí en la tele casi todas las que salen, salen así de grandes. Ah, vaya, es un niñito de 7 años, pero que ha observado, digamos, qué es lo que aparece en la tele. Y de ahí, digamos, está la construcción de estas mujeres totalmente artificiales, ¿verdad? Y también por el desarrollo que ha tenido la genética, que están los vientres de alquiler. Claro, quien alquila su vientre, pues ustedes saben que son las mujeres pobres, ¿verdad? Que lo hacen por sobrevivencia. Entonces son las madres artificiales. Y el tema del aborto, que es un tema que está, digamos, presente en el debate social, ¿verdad? Y también todo el tema de las mutilaciones, principalmente
en África, ¿verdad? Pero que las mutilaciones no solamente se están viviendo en África. Para interpelar a África tenemos que interpelarnos nosotras, porque nosotras nos estamos también mutilando, nos están mutilando, ¿verdad? Y nos están mutilando nuestros cuerpos. ¿Qué es ser dueña de nuestro cuerpo? El significado de ser dueña de nuestro cuerpo. Para mí, digamos, no se puede pensar en una ciudadanía si la mujer no es dueña de su cuerpo, no decide libremente sobre su cuerpo. No puede ser ciudadana. ¿Cómo va a estar en el mundo público, verdad? Sin cuerpo. Si no es dueña de su cuerpo, ¿cómo puede elegir o ser electa, ¿verdad? Y esta construcción de nuestros cuerpos tiene que ver con la construcción de nuestras vidas, ¿no? En el ejercicio que ustedes hacían es cómo nos comportamos en nuestras vidas o cómo asumimos, digamos, esta corporalidad. ¿Qué es un cuerpo bello para nosotros? Creo que esa pregunta sería interesante que fuera en la, ¿verdad? Desde las mujeres, ¿qué es un cuerpo bello femenino en este siglo XXI? ¿Qué características tenemos nosotros en nuestro imaginario que debe de tener? ¿Verdad? Y esto es importante porque el cuerpo, digamos, es a través del cual nos comunicamos y nos relacionamos. O sea, sin el cuerpo no podríamos, ¿verdad? Eh, construir, digamos, todas nuestras relaciones sociales, culturales. Tampoco podríamos, digamos, vivir nuestra vida. O sea, no podríamos. El cuerpo es con lo que expresamos nuestra existencia vital y es el que nos da el devenir, digamos, el devenir histórico de nuestro ser. Es nuestra comunicación. Pues en las feministas de mi generación, decíamos que el cuerpo para nosotros tiene que ser una construcción desde nuestra ciclicidad. Y el cuerpo bello es el cuerpo que es capaz de sentir, de percibir la vida, de sentir la vida, de saborear la vida. Ese es un cuerpo bello. No tiene que ver con la forma, sino cómo nuestro cuerpo, ¿verdad?, se conecta con esta ciclicidad, con la vida, con la naturaleza, con los otros, con las otras. Y aquí, digamos, está el patriarcado, nos da una pedagogía de la crueldad, nos construye a través de la crueldad, ¿verdad? Y aquí la propuesta, digamos, es la pedagogía amorosa. La pedagogía amorosa que tiene que ver con amarnos a nosotras mismas, pero esta tiene que hacerse en una identificación colectiva. Es mentira que nosotras solitas en un cuartito, ¿verdad? Frente a un espejo vamos a aprender a amarnos. Aprendernos a amarnos con la colectividad, porque somos parte de ese todo, de esas relaciones. O sea, si no existe eso, es bien difícil. Lo que puede existir en nosotros va a ser más frustración, ¿verdad? O sea, no es individual. Y aquí el concepto, digamos, clave es la autonomía. O sea, la autonomía como concepto clave, ¿verdad? Que es el concepto que nos da la libertad y nos permite el cuidado. Cuando no somos eh, seres autónomos significa, ¿verdad?, que la mirada de los otros no nos constituye, ¿verdad? Y sí nos constituye, pero reflexivamente, conscientemente. Esa es la autonomía. Que si alguien me dice a mí, como dicen los estudiantes universitarios, mira, a vieja vos, tal. Esa mirada me constituye, porque es cierto que ya estoy vieja, ¿verdad? Me constituye, pero al mismo tiempo me interpela, como decían ustedes, ¿verdad? Me interpela a ser lo que soy, ¿verdad? A tener esta existencia con libertad. Entonces, y cuidado también, ¿verdad? Más ahora en estos marcos que estamos viviendo de la pandemia, pues lógicamente que el cuidado
nuestro es muy importante y el cuidado también entre nosotras, ¿verdad? Entre nosotras en los marcos que vivimos. Y aquí las redes colectivas, ustedes saben que este es como un trabajo muy fuerte que ha hecho el feminismo, en Honduras principalmente. Y tenemos aquí en estas redes colectivas todas las nuevas propuestas que se dan desde, desde el feminismo comunitario, ¿verdad? De que el feminismo comunitario es una construcción que se hace desde los pueblos indígenas y negros de nuestro país. Bueno, Berta Cáceres es una de las mujeres que más apostó, digamos, a este feminismo comunitario y que todo su pensamiento tiene que ver con la despatriarcalización, ¿verdad? Y la descolonización, y ella lo pensaba desde los cuerpos también, o sea, cómo nuestros cuerpos son cuerpos colonizados y cómo podemos ir, digamos, en esta construcción de redes colectivas, en esta propuesta del feminismo comunitario, que es la propuesta fuerte que viene de nuestra América, principalmente todo Mesoamérica, es una construcción que está en proceso de construcción teórica, este feminismo comunitario, y una tematización sobre el cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo. Claro, esto, digamos, es una complejidad de esta teorización y porque en el marco que estamos en Mesoamérica, digamos, ya los cuerpos no son cuerpos de conquista, sino que los cuerpos son los territorios de conquista. Es donde el poder ubica, ¿verdad? A través de los cuerpos, cuáles son los territorios que va a dominar. A diferencia de lo que eran las guerras anteriores, ¿verdad? Que cuando llegaban y dominaban, pues los cuerpos de las mujeres eran violados casi todos. Ahora no, es a través del cuerpo de las mujeres que se territorializa. O sea, por eso, digamos, en esta propuesta del feminismo comunitario, dicen el cuerpo y el territorio cuerpo, ¿verdad? Juntos. Es interesante. Pero bueno, y aquí, digamos, la pregunta que yo me hago y que se los dejo a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es un cuerpo sexuado mujer? O sea, ¿cuáles son los cuerpos sexuados mujeres? Que es uno de los grandes debates que existen en el feminismo actual, porque no solo los cuerpos de las mujeres son sexuados como cuerpos de mujeres en el sistema patriarcal actual, sino que son muchos cuerpos que son sexuados femeninos. Bueno, yo aquí creo que esta es mi última diapositiva y espero preguntas de ustedes.